Mexicano del Seguro Social. Delegación Estado de México, Oriente, 15. Unidad de Medicina Familiar, número 75, Ciudad de Nezahualcóyotl. Tema: diabetes mellitus tipo 2. Factores epidemiológicos, factores de riesgo, criterios diagnósticos. A cargo por el grupo que encabezan los residentes de Medicina Familiar de segundo año: Delgado Luna Luz Amalia, Milán Bautista Juana de Jesús y Meraz Núñez Ignacio. Entenderemos que la diabetes constituye un grupo de enfermedades caracterizadas por glucemias altas secundarias a defectos en la secreción de insulina y asimismo en la acción de esta. La diabetes es sumamente prevalente y la Federación Internacional de Diabetes estimó que en el año 382 millones de personas tendrán diabetes en todo el mundo y que para el año 2035 este número aumentará a 592 millones. Gran parte de este aumento ocurrirá en los países en desarrollo y será producto del envejecimiento de la población, el régimen alimentario, la obesidad y el modo de vida sedentario. En Estados Unidos, la diabetes se ha notificado como la séptima causa de muerte y la causa principal de amputación de extremidades inferiores, nefropatía terminal y ceguera en personas. La diabetes mellitus tipo 2 representa el 90% de los casos a nivel mundial y tan solo el 10% a cargo de la diabetes tipo 1, por lo que debemos tener adherencia adecuada al tratamiento. Se conceptualiza como el compromiso activo y voluntario del paciente respecto a su tratamiento en su padecimiento, al seguir una terapia mutuamente acordada y compartida contra la responsabilidad de los prestadores de asistencia sanitaria. Esto incluye a todo el personal de salud al que esté en contacto: enfermería, trabajo social, nutrición, consultorio médico, chequeos mensuales. De asimismo, las características del tratamiento y la enfermedad van a estar caracterizadas por factores intrapersonales. Dentro de ellos, la autoestima juega un papel importante, ya que está asociado con la adherencia al autocuidado de la diabetes en pacientes con diabetes tipo 2. Los niveles altos de autoestima se relacionaron con niveles altos de adherencia a los regímenes de actividad física, el ajuste de dosis en su insulina, el autocuidado dental, y algunos estudios encontraron que la autoestima reducida en adolescentes con diabetes tipo 1 se asociaba con el control menos frecuente de la glicemia. Otro elemento importante hoy en nuestro día ajetreado es el estrés, y los problemas emocionales también se correlacionan con la adherencia terapéutica. En mujeres con diabetes gestacional, la existencia de menos factores estresantes se asoció con grados más altos de adherencia a la administración de insulina y el régimen alimentario. Por otro lado, en un estudio en el que se empleó una escala de estrés específica para la diabetes en una muestra combinada de adultos con diabetes tipo 1 y tipo 2, se observó que el estrés se asociaba significativamente con dos aspectos del régimen alimentario: la cantidad y el tipo de la dieta. Sin embargo, en esta muestra que no se detectó asociación alguna entre el estrés y la adherencia del régimen de la actividad física. La depresión se ha observado que tiene incidencia para llegar a ser 2 veces más elevada entre las personas con diabetes que en la población general. Los pacientes con depresión tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones de la diabetes, tener peor control glucémico y adherirse menos a los comportamientos de autocuidado que quienes no están deprimidos. La depresión también se asocia con mayores costos de atención médica en los pacientes con diabetes. Un punto importante es el abuso de sustancias nocivas para la salud. Dentro de las sustancias nocivas para la salud permitidas está el alcohol. Se estudiaron en un grupo de 392 pacientes con diabetes tipo 2 y se detectó que el consumo de alcohol dentro de los primeros 30 días previos se asoció con adherencia deficiente al régimen alimentario, al monitoreo de la glucemia, a los medicamentos orales y al incumplimiento de las citas. Examinaron que el consumo de alcohol en 154 hombres mayores con diabetes se observó que tienen
un mayor consumo de alcohol y se asoció con adherencia más deficiente a las inyecciones de insulina. Hablar de los factores interpersonales, vamos a tocar dos puntos muy importantes. La relación médico-paciente, que hoy en día se ha observado que ha tenido una franca quebrantabilidad entre el médico y su paciente. Se correlacionan con adherencia terapéutica, si bien la comunicación buena entre paciente y médico se tiene, y se ha relacionado una menor adherencia cuando hay una mala calidad de comunicación médico-paciente. Aquellas ocasiones en que el paciente pregunta si soy diabético, si no lo soy, si usted me está dando medicamentos porque soy diabético, y cuántas veces el médico reacciona de forma agresiva y la única respuesta es que dice sí, sí la tiene, pero no se toman esos segundos tan valiosos como para explicar qué es la enfermedad ni por qué requieren el tratamiento. Otro punto importante son las redes de apoyo, que se va a conceptualizar como el apoyo social. Ha sido objeto de múltiples investigaciones en mujeres con diabetes gestacional y se observó que un mayor apoyo social se asocia con mejores niveles de adherencia a las recomendaciones alimentarias, a la administración de insulina. La participación de los padres como una medida de apoyo social también se ha asociado con la adherencia al monitoreo de la glucemia. Los adolescentes y los niños con diabetes tipo 1 que experimentaron mayor participación de los padres con su monitoreo de la glucemia informaron niveles más altos de controles diarios de la glucemia. Otros puntos importantes son los demográficos. Por mencionar unos, es la edad. Se asocia con una adherencia a los regímenes de actividad física en una muestra de pacientes con tipo 1 respecto a los participantes más jóvenes. Los pacientes de más de 25 años de edad dijeron haber hecho ejercicio en por lo menos 2 días por semana y dedicar menos tiempo con un gasto calórico adecuado. La edad también se ha asociado con la adherencia a la administración de insulina. En un estudio de adolescentes con diabetes tipo 1, los investigadores detectaron que los adolescentes mayores tenían mayor probabilidad de administrar mal su insulina, inyecciones sometidas, que sus contraponentes más jóvenes. El sexo también se ha asociado con la adherencia. En una muestra de pacientes con diabetes tipo 1, se halló que los hombres eran más activos físicamente que las mujeres, pero también consumían más calorías, comían alimentos más inapropiados y presentaban niveles inferiores de adherencia, según lo evaluó mediante una medida compuesta de régimen alimentario. El grupo étnico, existen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, como los grupos indígenas del norte de América, las islas del Pacífico y Australia, donde la prevalencia alcanza hasta un 20 a 30%, mientras que en África solo llega a ser alrededor de un 3.1%. Tal vez se deba todo a sus simples actividades diarias. Entendamos que los ciudadanos de los países africanos tienen que recorrer grandes distancias incluso para conseguir tan solo agua. Los genéticos tienen que ver con relación a que definitivamente se acompaña de una gran predisposición a muchos de los pacientes que presentan esta enfermedad. Aquellos individuos con un padre diabético tienen un 40% de probabilidad de desarrollar la enfermedad. Si ambos padres son diabéticos, el riesgo se eleva hasta un 70%. Hay una concordancia del 70% en gemelos idénticos. Hasta el momento se han identificado más de 20 genes, entre millones de potenciales cambios genéticos, asociados a la diabetes mellitus tipo 2, y la mayoría de ellos están vinculados a la disfunción de las células betas. Continuemos con los factores de riesgo. Muchas gracias. Los que se relacionan con el estilo de vida en cuanto a los factores de riesgo van a incluir inactividad física, estrés, obesidad, la dieta y sobre todo el estilo de la dieta debido a la urbanización, modernización y la occidentalización de los individuos. Los determinantes metabólicos para desarrollar diabetes mellitus se incluyen dentro de las categorías de riesgo intermedio y son principalmente dos: las situaciones que se presentan dentro de la intolerancia a la glucosa asociada a la obesidad e igualmente la resistencia a la insulina, que se caracteriza clínicamente por la presencia de acantosis nigricans en los individuos. Por otra parte, existen factores de riesgo para desarrollar diabetes mellitus que son relacionadas con el embarazo. Esto incluye situaciones como la paridad. Se sabe que entre más partos tenga la paciente, mayor es el riesgo para presentar
diabetes mellitus. En algunas situaciones, el hecho de la nulliparidad también se considera un factor de riesgo. Esto va a condicionar de alguna forma datos de desnutrición intrauterina o macrosomía. Por otra parte, existe la diabetes gestacional y los que más riesgo tienen de presentar diabetes mellitus son los hijos de las mujeres que tuvieron diabetes gestacional. Los factores de riesgo mayores para desarrollar diabetes mellitus tipo 2 incluyen población étnica de alto riesgo, hemoglobina glucosilada mayor a 5.7 o una glucosa sérica alterada en pruebas previas, índice de masa corporal mayor a 25, edad mayor a 45 años, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión con una tensión arterial media arriba de 140-90 milímetros de mercurio, inactividad física, la presencia de síndrome de ovario poliquístico, acantosis nígricas o tener un familiar de primer grado con diabetes mellitus tipo 2. ¿Qué tal? Como sabemos actualmente, el día 14 de noviembre fue el elegido a nivel mundial para dar mención a una de las pandemias de las que estamos siendo testigos y en muchas ocasiones, por desgracia, partícipe de ellas. Y no me refiero a la adicción por los smartphones, sino a una que desde algunas décadas ha cobrado muchas vidas, que ha limitado la calidad de las mismas. Y por eso es importante conocer los criterios diagnósticos para esta enfermedad. La diabetes es hoy una de las enfermedades metabólicas más comunes y a la que estamos expuestos todos, como lo mencionó la doctora Milán en la nota previa. Me presento, soy el residente de segundo año de Medicina Familiar, Ignacio Meraz, y permítanme dar los criterios diagnósticos por determinación de glucosa y de la ya cada vez más mencionada hemoglobina glucosilada. Para esto nos apoyaremos con los lineamientos propuestos hasta el 2016 a cargo de la ADA acompañante. La diabetes no es solo de adultos obesos o sedentarios. Por mencionar un caso en especial, es el del jugador de fútbol americano Jay Cutler, quien actualmente desfila para la elección del equipo de Miami. Un atleta de alto rendimiento, sin embargo, todo ese ejercicio, control de peso y alimentación no bastó para librar de esta enfermedad a este personaje. Su único error es el genético. Sí, su código genético es el que le predispuso a ser presa de esta enfermedad. Sin embargo, también cabe resaltar que con ejercicio, tratamiento y perseverancia ha logrado ser la figura de fútbol americano que vemos en sus partidos. Sin embargo, pacientes con sobrepeso u obesidad que aún no han manifestado sintomatología no quiere decir que no lo harán y serán diagnosticados a un corto o mediano plazo. Los datos más actuales de las cifras en las que nos basamos son los reportados por la Asociación Americana de Diabetología. La importancia del diagnóstico oportuno, una vez que como paciente hemos observado tener los factores de riesgo ya mencionados, es invaluable. Para eso necesitamos realizar las mediciones de glucosa. Las determinaciones se pueden llevar a cabo por glucosa central y capilar, pero recordemos que las cifras por glucometría capilar tienen una diferencia de aproximadamente 10 miligramos por decilitro con respecto a los niveles de glucemia central. Mucho hemos estudiado y visto que la evolución nos provee de características físicas, mentales y metabólicas para la continuidad de la especie, o al menos eso es lo que hemos interpretado por los eventos biológicos estudiados a lo largo de la historia. Sin embargo, el hecho de que el hombre prehistórico, a lo largo de su evolución, estaba en constante movimiento por las necesidades de su supervivencia, mismas que incluían la caza y la búsqueda de su alimento, desgraciadamente hoy en día no realizamos casi ningún movimiento extra para buscar los nuestros. Somos cada vez más dependientes de lo urbanizado y la comida industrializada. Exacto. ¿Cuántas veces hemos sido abordados por pacientes que están mal informados y que hasta hace muchos días, meses, años, han vivido engañados y les han dicho que son prediabéticos, aún con cifras que por criterios actuales corresponden ya a un diagnóstico de diabetes? Los criterios diagnósticos actuales son la normoglucemia, las alteraciones de la glucosa en ayunas, la intolerancia a la glucosa, el alto riesgo y por último la diabetes. Los niveles que se deben observar actualmente en ayunas corresponden a menos de 100 miligramos por decilitro y postprandial menor a 140 miligramos posterior a las 2 horas de consumir alimentos.
Los niveles que vamos a tomar como referencia para determinar las alteraciones de glucosa en ayunas son de 100 a 125 miligramos. Esto sería lo normal, sin embargo hay confusión y algunos médicos informan a sus pacientes que lo normal es hasta 126 miligramos. Hablar de intolerancia a la glucosa es controversial y muchas veces causa de conflictos diagnósticos y por lo tanto de tratamientos inadecuados. Las cifras que debemos contemplar son un reporte de entre 140 a 199 miligramos postprandial. Afortunadamente los criterios actuales han hecho justicia a la poca mencionada hemoglobina glucosilada, reporte paraclínico que ha tomado auge en los últimos años y que pocos saben interpretarlo correctamente. Hoy se sabe que incluso los niveles de glucosa se pueden estimar con los niveles de hemoglobina glucosilada, y el presentar un reporte de 5.7 a 6.4% es un dato de alto riesgo para el diagnóstico de diabetes. Por último, concluir el diagnóstico de diabetes es el conjunto de datos clínicos y reporte de estudios paraclínicos, mismos que hemos estado mencionando, y los concluiremos